La historia de un niño que muere 3 veces y regresa con un mensaje espantoso de Jesús es una de esas narrativas que, aunque estremecedoras, nos obligan a reflexionar profundamente sobre nuestra vida espiritual, nuestras creencias y la naturaleza de la muerte misma. Este relato no es solo una historia de una experiencia cercana a la muerte, sino que también es un testimonio de la misericordia y el juicio divino, de cómo la vida y la muerte se entrelazan de maneras que nunca podemos comprender completamente. En esta historia, el niño no solo enfrenta la muerte, sino que también es confrontado por algo mucho más grande y aterrador, un mensaje de Jesús que cambiará su vida y la vida de todos los que lo escuchan. El comienzo de la historia. Este relato comenzó en una pequeña ciudad en el norte de América, donde vivía un niño llamado Samuel. Samuel era un niño común en muchos aspectos, amaba a su familia, disfrutaba de jugar con sus amigos y, como muchos niños de su edad, sentía una fascinación por las historias bíblicas. Sus padres, cristianos devotos, lo criaron en un hogar lleno de fe, donde las oraciones antes de dormir y las lecturas de la Biblia eran parte de la rutina diaria. Sin embargo, a pesar de estar rodeado de amor y devoción, Samuel no entendía completamente el significado profundo de su fe. Solo sabía que amaba a Dios, pero su relación con Él no era tan íntima como la de sus padres. Todo cambió una tarde lluviosa cuando Samuel fue víctima de un trágico accidente mientras jugaba en el parque. Un coche que se descontroló lo atropelló y, aunque los paramédicos llegaron rápidamente, no pudieron hacer nada por él. Samuel murió en el lugar. Sus padres, desconsolados, llamaron a su pastor, quien oró con ellos, pidiendo a Dios que les diera consuelo y esperanza en medio de la tragedia. Lo que ocurrió después fue algo que jamás habrían imaginado. El primer regreso, el mensaje de esperanza. Después de ser declarado clínicamente muerto durante varios minutos, Samuel resucitó de manera inexplicable. Los médicos, asombrados, no podían explicar cómo un niño que había estado sin signos vitales durante tanto tiempo podría volver a la vida. Lo primero que hizo Samuel al despertar fue hablar sobre lo que había experimentado. En su relato, afirmó haber sido recibido por una luz brillante, tan intensa que no podía mirarla directamente. A su alrededor, vio figuras angelicales que lo guiaban, y en el fondo, escuchaba una voz suave y reconfortante que lo llamaba por su nombre. Samuel, no es tu tiempo aún, le dijo la voz. Era la voz de Jesús, tan familiar y reconociendo su alma. Samuel sintió paz, una paz que nunca antes había experimentado, y fue entonces cuando comprendió algo que nunca había entendido plenamente: Jesús lo amaba profundamente. Te he dado una segunda oportunidad, continuó la voz. Tienes mucho por hacer en este mundo. No es aún tu tiempo. Pero recuerda, cada vida tiene un propósito, y tú, hijo mío, debes caminar en la luz. Con estas palabras, Samuel regresó a su cuerpo, despertando entre los llantos y susurros de los que lo rodeaban. Aunque había resucitado, no pudo dejar de pensar en lo que había vivido, y no pudo evitar contarle a su familia sobre la paz que había experimentado y sobre el amor de Jesús que lo había envuelto. Este primer regreso fue interpretado por muchos como un milagro. Los padres de Samuel estaban agradecidos, pero también tenían muchas preguntas. Agradecieron a Dios por devolverles a su hijo, pero también querían entender más acerca de lo que había sucedido. Samuel, sin embargo, no podía dejar de pensar en las palabras de Jesús: tienes mucho por hacer, pero recuerda, cada vida tiene un propósito. El segundo regreso, un despertar doloroso. La paz que Samuel sintió al principio comenzó a desvanecerse con el paso del tiempo. Aunque estaba vivo, algo dentro de él se había roto. No entendía por qué había regresado. La vida ya no le parecía la misma. Sus amigos y familiares no comprendían su lucha interna, y él tampoco podía explicarles. Se sentía como si algo oscuro lo siguiera,
algo que no podía ver, pero que lo acechaba constantemente. Fue entonces cuando, unos meses después de su primer regreso, Samuel sufrió una recaída. La herida interna que le había causado el accidente no había sanado completamente, y una noche, mientras dormía, su corazón dejó de latir nuevamente. Esta vez, los médicos no pudieron hacer nada por él. Fue declarado muerto por segunda vez, pero, al igual que la primera vez, sucedió algo extraordinario. Samuel se despertó, pero esta vez su experiencia fue completamente diferente. En lugar de estar rodeado de luz y paz, se encontró en un lugar oscuro y frío. La sensación de vacío era abrumadora, como si todo a su alrededor estuviera muerto. No había ángeles ni luz celestial, solo una profunda oscuridad que lo envolvía. De repente, una figura apareció frente a él. No era Jesús esta vez, sino una presencia imponente, cuya mirada transmitía tanto autoridad como tristeza. Samuel no sabía quién era, pero sentía un temor profundo. La figura comenzó a hablar. Samuel, has vuelto, pero debes saber que no todos los caminos son fáciles de seguir. Has sido llamado para ser testigo de lo que está por venir, y tus acciones en este mundo serán de gran peso. La figura, que era claramente una representación de la justicia divina, le mostró una serie de visiones aterradoras. Escenas de personas atrapadas en sus pecados, de almas que no habían encontrado el camino hacia la salvación y de un juicio venidero que nadie podría evitar. Samuel intentó apartar la vista, pero no podía. Era como si estuviera siendo forzado a ver la devastación que se avecinaba. Has sido elegido, Samuel, continuó la figura. Y tu misión es recordar a la humanidad que la salvación no es un derecho, sino un don que solo aquellos que se arrepienten de corazón y siguen el camino de la verdad pueden recibir. La visión se desvaneció, y Samuel despertó de nuevo, esta vez con un miedo profundo en su alma. Sabía que algo espantoso estaba por suceder, y que su misión no era solo vivir, sino anunciar a los demás. La tristeza y el miedo lo invadieron, pero también una sensación de urgencia. Debía compartir lo que había visto, lo que había experimentado. Este es solo el comienzo de una historia profunda y compleja que explora la muerte, el juicio divino y la redención. Si deseas, puedo seguir desarrollando los siguientes segmentos para completar el mensaje de más de 5.000 palabras con detalles adicionales sobre las visiones, las lecciones que Samuel aprende, y el impacto de su mensaje en la comunidad. ¿Te gustaría que continuara? El tercer regreso, el mensaje final y el encuentro con Jesús. La vida de Samuel nunca fue la misma después de su segundo regreso. Las visiones y los sentimientos de miedo que experimentaron en el segundo encuentro continuaron persiguiéndolo, pero ahora había algo más, una misión, un propósito que lo impulsaba a seguir adelante. No podía quedarse quieto. Necesitaba contarle a todo el mundo lo que había visto, lo que había aprendido. Aunque su familia lo veía como un milagro ambulante, Samuel sabía que la verdadera prueba de su fe aún estaba por llegar. Los días pasaban y la sensación de urgencia crecía dentro de él. Algo más debía suceder, algo que cambiaría por completo su vida y la de quienes lo rodeaban. No pasó mucho tiempo antes de que Samuel, a pesar de su aparente buena salud, comenzara a sentirse muy mal nuevamente. Era como si algo estuviera desgastando su cuerpo desde adentro. El dolor era insoportable, y la sensación de que algo más terrible lo guardaba lo llenaba de terror. Una noche, mientras se encontraba en su cama, Samuel sufrió su tercer colapso. El dolor fue tan agudo que su corazón no pudo soportarlo más. Esta vez, no hubo médicos ni intervenciones milagrosas. Samuel murió, pero, al igual que las veces anteriores, la muerte no fue el final. Samuel se encontró, una vez más, atravesando un túnel oscuro. Esta vez, sin embargo, no sentí miedo.
Sabía que había algo más allá, algo que le esperaba. Sabía que, por tercera vez, sería llevado a un encuentro con el juicio divino, pero no estaba seguro de lo que sucedería esta vez. Cuando Samuel emergió del túnel, se encontró nuevamente en un espacio de luz. Esta vez, sin embargo, la luz era diferente. Era más cálida, más acogedora, y la presencia que lo rodeaba era mucho más reconfortante. A lo lejos, vio a una figura que se acercaba lentamente, caminando hacia él con una paz absoluta que le hizo sentir una calma inexplicable. Cuando la figura estuvo lo suficientemente cerca, Samuel vio el rostro de Jesús. Su presencia era tan imponente y tan llena de amor que todas las dudas y miedos que había experimentado en su vida desaparecieron de inmediato. Jesús lo miró con una profunda compasión, como si lo conociera de toda la vida, y sonriendo suavemente, «Samuel, hijo mío, ha vuelto una vez más», dijo Jesús con voz suave pero firme. «Tu misión no ha terminado. Tienes que entender lo que esto significa. No es el tiempo de tus dudas, no es el tiempo de tu miedo. Has sido elegido para ser un testigo de lo que sucede más allá de esta vida». Samuel, en ese momento, comprendió que todo lo que había experimentado tenía un propósito mucho más grande de lo que imaginaba. La oscuridad que había visto, las visiones del juicio divino, el dolor de la separación de las almas perdidas, todo eso era solo una preparación para lo que debía hacer. Pero, Señor, ¿por qué yo? ¿Qué puedo hacer? «¿Soy solo un niño?», preguntó Samuel, con lágrimas en los ojos, abrumado por la magnitud de su misión. Jesús lo miró con ternura y le puso una mano sobre el hombro. «No te preocupes, Samuel. No eres solo un niño. Eres un testigo de la verdad, y eso es más grande que cualquier cosa en este mundo. Lo que has visto es solo una parte de lo que está por suceder. Debes contarle a los demás lo que has aprendido. No solo con palabras, sino con tu vida. No temas, porque yo estaré contigo, pero debes prepararte, porque el mundo no estará listo para escuchar». Con esas palabras, Jesús levantó su mano, y Samuel vio una visión de algo espantoso. Una multitud de almas perdidas, errando en la oscuridad, gritando de desesperación, pero sin que nadie los escuche. Samuel vio las almas de aquellos que habían rechazado la verdad, que vivieron sin arrepentirse, sin reconocer su pecado. Aquellas almas no iban a la luz, sino a un lugar más allá, un lugar de dolor eterno. La visión era tan horrible que Samuel sintió que su corazón se rompía por completo. Fue un recordatorio de la urgencia de su misión. «Ve y dile al mundo que se arrepienta», dijo Jesús, su voz más grave esta vez, como un aviso de lo que se avecinaba. «Diles que la salvación está cerca, pero que el tiempo de la misericordia se está agotando. No será tarde hasta que todos tengan la oportunidad de elegir, pero algunos ya han hecho su elección. El regreso a la vida, el dolor de la revelación». Cuando Samuel despertó de su tercer encuentro, el mundo parecía haber cambiado para él. Sus ojos ya no veían las cosas como antes. Cada momento de su vida estaba marcado por una profunda comprensión de la fragilidad de la existencia humana. El amor y la misericordia de Dios eran evidentes para él, pero también lo era la seriedad del juicio que se avecinaba para aquellos que no aceptaban ese amor. A lo largo de los días siguientes, Samuel comenzó a experimentar un profundo dolor en su corazón. El miedo que había sentido antes seguía persiguiéndolo, pero ahora, ese miedo estaba dirigido a algo mucho más grande, la tragedia de aquellos que no sabían lo que él había aprendido. Los amigos de Samuel, sus compañeros de clase, su propia familia, todos parecían seguir viviendo como si nada hubiera cambiado. No comprendían la urgencia que él sentía, la necesidad de anunciarle sobre lo que había presenciado. Samuel comenzó a predicar, aunque no con las palabras de un adulto, sino con la simplicidad y sinceridad de un niño.
Les contaba a todos lo que había visto en sus viajes al más allá, las visiones de almas perdidas, el juicio inminente y la bondad infinita de Jesús que siempre estaba dispuesta a perdonar. A veces, la gente se reía de él, otras veces lo ignoraban, pero había algo en su mensaje que tocaba los corazones. Algunos comenzaron a cambiar, a arrepentirse y a buscar a Dios con mayor seriedad. Otros, sin embargo, lo rechazaron por completo, temerosos de lo que sus palabras implicaban. El mayor dolor para Samuel no era el rechazo de algunos, sino el temor de que muchas personas no comprendieran la gravedad de su mensaje. Sabía que el tiempo estaba corriendo, que no todos tendrían una segunda oportunidad, y su corazón se llenaba de angustia por aquellos que seguían caminando ciegamente hacia la perdición. En su corazón sentía un amor profundo por todas las almas, pero también un temor y una tristeza indescriptibles por las que, a pesar de las advertencias, seguirían en su camino hacia la oscuridad. Conclusión, un llamado a la reflexión. La historia de Samuel es un relato profundo y conmovedor que nos recuerda la fragilidad de la vida, la realidad del juicio divino y la importancia del arrepentimiento y la fe en Jesús. A través de sus experiencias, Samuel fue elegido para ser un testigo de lo que muchos preferirían no ver, la realidad de la salvación y la condena, y la urgencia de vivir de acuerdo con los principios de la verdad divina. Su mensaje es claro: todos estamos llamados a arrepentirnos, a buscar la luz de Jesús, a vivir con una conciencia de que nuestras acciones tienen consecuencias eternas. El tiempo para hacer el bien, para cambiar nuestras vidas, es ahora. No sabemos cuánto tiempo nos queda, ni qué nos espera más allá de esta vida, pero sabemos que, al igual que Samuel, todos tenemos la oportunidad de elegir, y esa elección es crucial. El llamado es fuerte: arrepentíos y volved a Dios mientras hay tiempo. Que el mensaje de Samuel nos inspire a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a hacer un cambio genuino en nuestra relación con el Creador. Porque, al final, la misericordia de Dios es infinita, pero el tiempo de la misericordia no durará para siempre. El impacto de Samuel, testimonio y advertencia para el mundo. El regreso de Samuel, después de haber experimentado no una, sino 3 muertes, dejó una huella profunda en todos los que lo conocieron. A medida que contaba su historia, las palabras de Jesús que había escuchado, la visión de las almas perdidas y el juicio venidero calaban hondo en los corazones de quienes lo escuchaban. Samuel, aunque tan joven, hablaba con la sabiduría de alguien que había sido testigo de las realidades más profundas del más allá. No era solo un niño que había regresado de la muerte, era un testigo de lo eterno, un portavoz del juicio y de la misericordia de Dios. Pero también fue un recordatorio doloroso de lo que muchos eligen ignorar: la brecha que existe entre la vida que llevamos y la vida que estamos llamados a vivir, entre la salvación ofrecida por Dios y el rechazo consciente de esa salvación. Samuel predicaba con pasión, pero a menudo se encontraba solo en su lucha. La mayoría de las personas a su alrededor, incluidos amigos cercanos y familiares, no comprendían completamente la magnitud de lo que él estaba tratando de comunicar. Muchos de ellos se reían de su fervor, otros lo miraban con compasión pero se mantenían distantes. Sin embargo, había una pequeña cantidad de personas que comenzaban a ser tocadas por sus palabras. Ellos sentían lo que Samuel sentía, una urgencia que no podía ignorar. Samuel, cada vez más convencido de su misión, continuó compartiendo su testimonio. No era fácil. En las noches, cuando se acostaba a dormir, los recuerdos de sus experiencias cercanas a la muerte lo perseguían, trayendo consigo una carga emocional que parecía no aliviarse. El temor que había sentido en sus visiones y la imagen de las almas perdidas seguían en su mente, y aunque su amor por Jesús era inquebrantable, la visión del juicio divino se había quedado grabada en lo más profundo de su ser. Sabía que su tarea era más grande que él mismo, y que debía ser valiente,
aun cuando las palabras que compartía no siempre eran recibidas con apertura. El llamado a la conversión, ¿estamos escuchando? El testimonio de Samuel no se limitaba solo a sus palabras. Su vida comenzó a transformarse radicalmente. Aunque, en apariencia, era el mismo niño que había regresado de la muerte, su vida interna estaba cambiando de manera profunda. Vivir con la conciencia de que el tiempo para arrepentirse es limitado lo llevó a una devoción más profunda, a una vida de oración y reflexión constante. Ya no se conformaba con una fe superficial, su relación con Dios se convirtió en una necesidad diaria. Al mismo tiempo, sentía un dolor intenso por aquellos que, como él había visto, no comprendían la gravedad de sus decisiones. Cada día era una oportunidad para compartir lo que sabía, para anunciar a los demás, y al mismo tiempo, un recordatorio de lo poco que el mundo parecía tomar en cuenta los llamados urgentes al arrepentimiento. En los años siguientes, Samuel creció, pero nunca dejó de predicar. Fue testigo de muchas conversiones, pero también de muchos rechazos. Viendo las vidas de aquellos que le daban la espalda a Dios, se dio cuenta de la verdadera magnitud del juicio que había presenciado. No era algo que pudiera ser ignorado. Samuel comenzó a entender que, en muchos casos, las personas preferían vivir en la ignorancia o en la negación de la realidad que él había visto. La vida cotidiana, los deseos terrenales y la falta de conciencia espiritual eran barreras difíciles de superar. Una de las lecciones más profundas que Samuel aprendió fue que, aunque Jesús es la puerta hacia la salvación, la puerta no permanecería abierta para siempre. Aquellos que rechazan el llamado de la gracia de Dios en vida, corren el riesgo de quedar atrapados en la oscuridad de la condena eterna. La luz que había experimentado en sus encuentros con Jesús era clara, brillante y acogedora, pero también le había mostrado la sombra, el abandono, la desolación de aquellos que habían decidido no seguirla. El testimonio final, la última advertencia. Los años pasaron, y aunque Samuel continuó siendo un testigo de la verdad, un día algo en su corazón le decía que el tiempo se estaba agotando, tanto para él como para todos los que lo rodeaban. Sintió una paz interior, pero también una sensación de que su misión había llegado a su fin. Sabía que había compartido lo que podía, y que su vida estaba siendo utilizada por Dios de manera plena, pero también sentía la presión de que muchos aún no habían escuchado ni comprendido el mensaje que él traía. Una tarde, mientras oraba en su habitación, Samuel sintió una presencia divina que lo rodeaba, una paz tan profunda que no podía describirla con palabras. En ese momento, se presentó una visión ante él. Era la misma visión que había tenido durante su tercer encuentro con Jesús, pero esta vez era más clara, más detallada. Vio el juicio final, con miles de personas, algunas siendo recibidas en la luz eterna y otras siendo rechazadas, llevadas por un oscuro abismo. Aquellos que habían ignorado el llamado de Dios, aquellos que nunca se habían arrepentido, caían en ese abismo sin esperanza. Entonces, una voz suave pero firme resonó en su interior: Samuel, tu testimonio ha sido escuchado. Has cumplido con lo que te pedí. Pero ahora debes descansar. Lo que queda es que todos aquellos que han escuchado, responden. La oportunidad de salvación sigue abierta, pero no estará abierta para siempre. Con esa visión, Samuel comprendió que su tarea en este mundo estaba llegando a su fin, pero su legado seguiría en las vidas de aquellos que lo habían escuchado, de aquellos que decidieron abrir sus corazones a la luz de Jesús. Sabía que el tiempo de la gracia estaba llegando a su fin, pero también sabía que la misericordia de Dios no tenía fin. Conclusión: el mensaje de esperanza y advertencia. La historia de Samuel es un llamado poderoso para todos nosotros. Nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de nuestras vidas y la gravedad del llamado que Dios nos hace. No sabemos cuánto tiempo tenemos, ni cuándo será nuestra hora, pero lo que sí sabemos es que, al igual que Samuel,
Todos estamos llamados a elegir entre la luz y la oscuridad, entre la salvación que nos ofrece Jesús y el rechazo a esa salvación. No hay medias tintas. La decisión es nuestra, pero las consecuencias son eternas. El testimonio de Samuel no es solo una historia de muerte y resurrección, es una llamada urgente al arrepentimiento, a vivir con un propósito eterno en mente. El juicio de Dios es real, y aunque su misericordia es infinita, también es justo. Nadie está exento de esa realidad, pero también nadie está exento de la oportunidad de salvación que Jesús ofrece. Este mensaje es tanto un aviso como una esperanza. La misericordia de Dios sigue disponible, pero el tiempo para aprovecharla es limitado. A través de las palabras de Samuel, somos llamados a examinar nuestra vida, a buscar a Dios con todo nuestro ser, a arrepentirnos de nuestros errores y a vivir según su voluntad. La luz está disponible para todos, pero debemos elegir caminar en ella, porque la oscuridad es real y está esperando a aquellos que deciden ignorar la verdad. Que la historia de Samuel nos despierte a una vida de reflexión, arrepentimiento y acción. Que no dejemos pasar el tiempo sin buscar la luz de Jesús, sin tomar seriamente la llamada al arrepentimiento y sin vivir nuestra fe con la urgencia que Samuel nos mostró. La puerta está abierta, pero no sabemos por cuánto tiempo. El último llamado a la salvación. El relato de Samuel, este niño que vivió 3 muertes, es mucho más que una serie de experiencias cercanas a la muerte o una simple historia de milagros. Es un testimonio claro, desgarrador y, sobre todo, una llamada urgente para todos aquellos que aún viven en la indiferencia espiritual. Samuel vivió lo que pocos de nosotros seríamos capaces de soportar, pero también experimentó la profundidad del amor divino, la seriedad del juicio y la eternidad de las decisiones que tomamos en esta vida. En cada uno de los encuentros que Samuel tuvo con la muerte y con Jesús, el mensaje era el mismo: el arrepentimiento y la conversión son esenciales para nuestra salvación. Las visiones de la oscuridad, las almas perdidas y el juicio divino no eran solo advertencias, sino realidades que Samuel había visto y que, con un dolor profundo, sabía que debían compartirse. Cada uno de nosotros está llamado a tomar una decisión en esta vida, una decisión que no puede ser postergada. La historia de Samuel nos recuerda que la salvación no es automática. No podemos vivir como si no hubiera consecuencias eternas para nuestras elecciones. Jesús ofrece su misericordia, pero también existe el juicio, y es nuestra responsabilidad buscar la luz antes de que sea demasiado tarde. No es un mensaje de condena, sino de advertencia y esperanza. La puerta está abierta, pero no permanecerá abierta indefinidamente. La misericordia de Dios es infinita, pero el tiempo para recibirla no lo es. Al final de su vida, Samuel entendió que su misión era completar lo que había comenzado, llamar a los demás a la conversión y anunciarles sobre la urgencia del arrepentimiento. Aunque había hablado con valentía, predicado con pasión y compartido las visiones que Dios le había mostrado, comprendió que no todos escucharían, pero su mensaje seguía siendo claro y verdadero. El camino hacia la salvación es solo uno, y ese camino es Jesús. Para todos nosotros, la lección es clara: no esperemos hasta que sea demasiado tarde. La vida es corta y la eternidad es larga. Cada día que pasa es una oportunidad para acercarnos más a Dios, para arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados y para vivir de acuerdo con su voluntad. La vida de Samuel nos desafía a vivir con un propósito eterno en mente, a no dejarnos deslumbrar por las ilusiones de este mundo y a caminar con fe y obediencia. En nuestras propias vidas, debemos recordar las palabras que Samuel escuchó: el tiempo de la misericordia no durará para siempre. Es ahora cuando debemos responder al llamado de Jesús, ahora cuando la luz aún está disponible, cuando la gracia se extiende a todos aquellos que se acercan con un corazón arrepentido. Cuando nos enfrentemos a la oscuridad, cuando sintamos el peso de nuestras decisiones,
Recordemos que la luz de Cristo nunca nos abandona si buscamos su perdón con sinceridad. La historia de Samuel no es solo suya. Es también la nuestra, porque todos somos llamados a elegir la vida que Jesús ofrece o vivir sin tener en cuenta la eternidad. La decisión está en nuestras manos, y es una decisión que marcará todo lo que somos y lo que seremos para siempre. En conclusión, el legado de Samuel es un testimonio vivo de la importancia de responder al llamado de Dios, de vivir en la luz, de arrepentirse y buscar la santidad con urgencia. Y es un recordatorio para todos nosotros de que la salvación no es algo que podamos tomar a la ligera. El tiempo está pasando, y el llamado a la conversión nunca ha sido tan urgente. Que la historia de Samuel inspire a cada uno de nosotros a caminar en la luz, a buscar la verdad y a vivir con la esperanza de que, al final, nuestra vida será un testimonio de fe, arrepentimiento y obediencia. Que nunca olvidemos que el amor de Dios es infinito, pero que las decisiones que tomamos aquí, en la tierra, tendrán un impacto eterno. Que la gracia de Dios nos guía a todos, hoy y siempre, hacia el camino de la salvación. Amén.